Buenas tardes, mi nombre es Yeira Lavalle y hoy les vengo a hablar de las épocas literarias Edad Media. La literatura medieval es toda aquella que fue producida durante la Edad Media, periodo que se extendió desde el siglo V hasta el siglo XV. La Edad Media inicia aproximadamente con la caída del Imperio Romano de Occidente en 476 y se extiende hasta la llegada de Colón a América en 1492. La Edad Media se caracterizó por la preeminencia del sistema feudal, el empleo de la lengua latina como lengua diplomática y de alta cultura, la expansión del pueblo germánico, las cruzadas, la formación de las monarquías nacionales y el inmenso poder político e influencia cultural de la Iglesia católica en todos los ámbitos de la vida. Todos estos aspectos se verán reflejados en la literatura producida en este periodo. Ahora les presentaré las características de la literatura medieval. Lengua. La lengua que servía de vehículo para la cultura era el latín. Sin embargo, a partir de la Baja Edad Media empiezan a proliferar textos escritos en las lenguas vernáculas. Oralidad. La forma de difusión más común de las obras literarias era a través de los trovadores, ya que la inmensa mayoría de la población no sabía leer. Verso. La escritura en verso era la más cultivada. Además, puesto que era más fácil de memorizar, la composición en verso ayudaba a los trovadores a recordar los textos. Prosa. En prosa estaban escritos textos como las novelas de caballería que referían hazañas de los caballeros medievales, los cronicones, que relataban cuestiones históricas de manera cronológica, las hagiografías, que narraban la vida de los santos, o los libros de linaje, donde se recogía la genealogía de la nobleza. Anonimato. Muchas obras de este periodo no se enmarcaban dentro de nuestro tradicional concepto de autor, de modo que no están firmadas. De hecho, muchas de estas circularon gracias a los trovadores. Originalidad. La originalidad no era una aspiración, de modo que se recogían y se recreaban historias basadas en hechos reales, en la tradición popular o en textos clásicos. Temática religiosa. Los temas de tipo religioso fueron recurrentes, ya que la Iglesia Católica ejercía un fuerte mecenazgo. Didactismo. Las obras tenían una función didáctica, pues pretendían transmitir valores cristianos y modelos de comportamiento a la sociedad. Obras literarias de la Edad Media. Obras anónimas. Número 1. El romancero. Número 2. Cantar de Mio Cid. Cantar de Roldán. Cantar de los Nibelungos. La leyenda dorada. Digenis Acritas. Amadís de Agula. Obras y autores. El Decamerón de Giovanni Boccaccio. La Divina Comedia de Dante Alighieri. Summa Theologica de Santo Tomás de Aquino. Confesiones de San Agustín. Días de ira de San Francisco de Asís. Cantigas de Santa María de Alfonso por el Sabio. Conde de Lucanor de Don Juan Manuel. Libro del Buen Amor de Juan Ruiz
Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, entre otras obras que no fueron anónimas. Y la Baja Edad Media a su vez se subdivide en plena Edad Media del siglo XI al siglo XIII, marcado por la expansión del sistema feudal, el surgimiento de la burguesía y de nuevas instituciones de poder y la crisis de la Edad Media, los dos últimos siglos, siglo XIV y XV, que supusieron el ocaso de esta época. Se denomina literatura medieval a todos aquellos trabajos escritos principalmente en Europa durante la Edad Media, es decir, durante aproximadamente 1000 años transcurridos desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta los inicios del Renacimiento a finales del siglo XVI. La literatura de este tiempo estaba compuesta básicamente de escritos religiosos, concepto amplio y complejo, que abarca desde los escritos más sagrados hasta los más profanos. A causa de la gran amplitud espacial y temporal de este periodo, se hace fácil hablar de la literatura medieval en términos generales sin caer en simplificaciones. Por ello es más adecuado caracterizar las obras literarias por su lugar de origen, su lenguaje o su género. La mayor cantidad de obras pertenecientes a la literatura medieval son anónimas. Los autores medievales estaban sometidos a menudo a escritores clásicos y a los padres de la Iglesia Católica, y tenían que reescribir historias que habían oído o leído de forma embellecida más que crear historias nuevas. Las principales obras de la literatura medieval son El Cantar del Mio Cid, que es anónimo, El Conde Lucanor, de Don Juan Manuel, El Libro del Buen Amor, de Juan Ruiz, La Divina Comedia, de Dante Alighieri, entre otras más obras. Las primeras manifestaciones literarias en castellano se producen durante los siglos medievales, coincidiendo con la Reconquista o la conquista que llevaron a cabo los cristianos frente a los reinos musulmanes presentes en la península ibérica desde el siglo VIII. Este hecho influiría no solo en la nueva lengua que se extendía por territorio español, sino también en el gusto temático, donde predominaban viejas historias que hablaban de héroes y grandes hazañas en un tiempo glorioso y fascinante. En la península, tras desaparecer el Imperio Romano, los visigodos ocupan Hispania y forman una nueva monarquía, pero en 711 una nueva invasión islámica, ocupando estos la mayor parte del territorio peninsular. Los cristianos se refugiaban en las cordilleras del norte, fortaleciéndose y finalmente expandiéndose hacia el sur. La Edad Media española se ciñe a la lucha territorial entre musulmanes y cristianos. La guerra es otro factor importante. La posesión de la tierra daba lugar a constantes disputas y enfrentamientos.
Junto a esta lírica popular convivía la lírica culta y refinada, la lírica de los trovadores provenzales. La religión lo impregna todo y convierte en fuente de inspiración del arte y de la literatura.